En el Colegio de Sonora esta tarde que nos está regalando Mayo, que es agradable todavía. Y pues bueno, en el marco del Día de la Niña y el Niño y a nombre del Observatorio de Investigación con las Infancias del Colegio de Sonora les doy la más cordial bienvenida a este panel y la inauguración de la exposición Niñas y Niños Migrantes más allá de las fronteras. Nos acompañan en la mesa Elisa Sardao Colares de la Universidad de Brasilia, Sara Gallo de la Ohio State University y Valentina Glockner del Colegio de Sonora, por parte también del Observatorio de Investigación con las Infancias, que nosotros llamamos ODIN. Y les platico un poquito acerca del observatorio. El observatorio de Investigación con las Infancias, yo apunté un rollito aquí para que no se me olvidara bien exactamente cómo lo iba a plantear. Es un espacio y un organismo de investigación, monitoreo y participación e incidencia que pretende trabajar para contribuir al bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes desde un enfoque de inclusión. Se trata de un observatorio que nace de la inquietud y la urgencia por contribuir al entendimiento de las problemáticas fundamentales de las infancias y la construcción de soluciones colectivas. En el ODIN trabajamos a partir de un enfoque colaborativo con instituciones académicas, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y otras iniciativas ciudadanas que busquen mejorar las condiciones de vida y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Buscamos integrar a las niñas, niños y adolescentes en los procesos que les importan, en los procesos que les atañen y reconociendo su agencia y protagonismo en las distintas dinámicas sociales. Enfatizamos la pluralidad de la niñez como un fenómeno sociocultural diverso y reconocemos la existencia no de una, sino de múltiples infancias. En el ODIN estamos trabajando por ahora en algunos proyectos que están en curso: niñas, niños y adolescentes en entornos violentos, prevención y erradicación de la violencia, niños y adolescentes en campos agrícolas, análisis del trabajo infantil en Sonora y política pública que está realizando Valentina, y estamos dando continuidad a otros proyectos que habían quedado un poco en stand-by en tiempos pasados: educación sexual oficial y embarazo adolescente en Sonora. Por ahora esto es en lo que estamos tratando de avanzar, pero también abriendo espacios de reflexión y tratando de acercarnos a las instituciones que pueden tomar decisiones para de alguna forma prevenir no solamente la violencia, sino la enorme inequidad en la que se desarrollan muchas de las niñas y niños de nuestro estado, ¿no?, y del país. En esta ocasión, pues nuestras acompañantes en esta mesa podrán abundar sobre el tema de esta exposición y esta mesa, y entonces le cedo la palabra primero a Elisa. ¿Hay algo que quieras agregar? Yo, en realidad, lo que ya expliqué, empezamos con las preguntas. Ok. Bueno, entonces empezamos el diálogo de esta mesa con algunas reflexiones que creo que podrían acompañar la discusión y también su participación, si les parece. Valentina y Sara planteaban hace un momento que las niñas y los niños migrantes no suelen verse solamente como acompañantes de los adultos y de sus madres en estos procesos de migración, pero también suelen verse únicamente como víctimas de esta situación. Entonces, cuando hablas de que son algo más que eso y que tienen sus propias estrategias y sus propias formas de migrar, ¿cómo a qué te referías exactamente o a qué se referían ustedes? No sé quién de las dos quiera. ¿Tienes allá? Sí, bueno, nos referíamos en concreto a algo que surgió como un mensaje, digamos, una certeza muy interesante a lo largo de hacer esta exposición y de explorar nuestras experiencias de investigación, que tiene que ver con
los procesos que detonan la migración y las causas que provocan la migración, que cada vez más la migración se ve como una migración forzada, como desplazamientos forzados, es decir, que están detonados por procesos que son o se perciben casi irreversibles y casi imposibles de solventar por otras vías. Durante mucho tiempo la migración en México y en Centroamérica, pero sobre todo en México, fue una migración de los hombres adultos, ¿no? Que se iban porque había esa otra prosperidad, porque la familia se quedaba en unas buenas condiciones, los hijos se quedaban con la madre, tranquilos, en una comunidad que tenía cierta estabilidad y cierto tejido social que permitía que los padres migraran, ¿no? Y así se dio la migración durante muchas décadas, ¿no? En el contexto mexicano. Y ese es cada vez menos el escenario, sobre todo cuando nos acercamos a los niños, niñas y jóvenes centroamericanos, pero también a los niños, niñas y adolescentes de regiones como la Sierra de Puebla, como la Sierra de Guerrero, como varias regiones de Veracruz. La migración es cada vez más una migración forzada, es decir, se van porque realmente no hay la posibilidad de quedarse en sus comunidades dadas las condiciones, por ejemplo, de violencia o de despojo y de pobreza extrema. Y cuando hablo de despojo, hablo en particular del desplazamiento forzado que están generando megaproyectos como mineras, hidroeléctricas, y estos tipos de explotación que comprenden transnacionales y compañías poderosísimas que están despojando a las comunidades de sus territorios y de sus formas tradicionales de vida. Y también el éxodo jornalero que en México comprende a 9 millones de personas, es también un desplazamiento forzado por la pobreza. Los migrantes jornaleros llevan muchas décadas saliendo de sus regiones campesinas de origen porque se ha menospreciado el valor de su producción campesina, el valor de sus técnicas y herramientas vernáculas de cultivo, y se les ha apoyado poquísimo o se les apoya mediante políticas públicas que en realidad no llegan a los campesinos minifundistas tradicionales, indígenas, sino a los productores medianos, ¿no? Entonces, eso ha convertido la migración en un desplazamiento forzado. Cada vez hay menos alternativas para que la gente no tome la decisión de migrar. Y eso está impactando de manera muy potente a niños y niñas y adolescentes que solían ser los últimos en migrar. Pero ahora, y ahora quiero decir desde los 90s, por lo menos, la migración de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en un fenómeno tremendo, ¿no? Que mueve a millones de niños en el continente. Entonces, pues un poquito sobre los proyectos que hago. Tengo más de 10 años de hacer investigaciones en Estados Unidos con niños mexicanos de familias de estatus mixto, en que normalmente los niños nacidos en Estados Unidos tienen los documentos oficiales para vivir en Estados Unidos y sus padres de familia no. Y para entender el impacto de las políticas de inmigración en las vidas de esos estudiantes, ¿no? Y sus familias. Y lo hago desde la perspectiva de entender las vidas de los niños, que yo trabajo en la educación, en la pedagogía. Y la mayoría de ese trabajo muchas veces, si uno está en un salón, es qué hace el maestro, qué hace la maestra. Y yo no tomo esta perspectiva. Yo cuando estoy grabando pongo el micrófono en el niño, que es binacional o migrante así, que yo también paso tiempo con su familia. Yo he trabajado con las mismas familias por 7, 10 años para ver qué pasa con el tiempo. Y también con eso, muchas veces cuando pensamos en eso de la agencia, de ideas de víctimas, de todo, es para pensar como en una sola decisión, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver cómo hacen los niños, cómo hablan de la posibilidad de la vida en México cuando están viviendo, digamos, en Pensilvania, cómo están diciendo, mami, quiero hacer eso, prefiero eso, cómo entre ellos, yo trabajo principalmente con niños en la primaria, tienen sus posiciones, sus opiniones en qué vamos a hacer y cómo
entre su forma de hablar y dar sus posiciones, están ayudando a su familia para tomar decisiones migratorias. A veces es toda la familia junta, pero muchas veces por las deportaciones no es así. Es que alguien de su familia regresó y ya otra vez un niño que casi siempre es de Estados Unidos y también de México está en esta decisión. También ahora tengo 2 años de hacer proyectos con niños que son de las mismas familias mexicanas en Estados Unidos, que su familia decidió venir a México y trabajo en Puebla. Y eso para ver la transición a las escuelas. Y allá también es que muchas veces pensamos en los desafíos y retos que sí están, o sea, no voy a negar eso, pero también podemos ver cuando estamos enfocándonos en qué hacen los niños exactamente, todas las estrategias que usan. En una escuela que ellos llegan sin saber el español académico ni leer en español y no hay nada de apoyos para aprender eso en las escuelas, ellos buscan la forma de hacerlo, ¿no? Y para ver cuándo tienen éxito en eso. Entonces, para mí es para poner la perspectiva en los niños y para ver si forman parte de políticas y estructuras que son muy difíciles a veces, pero también podemos aprender de ellos como un camino. Y para mí, pocas personas también piensan en los niños en más de un país. Es algo muy bonito de aquí, que estamos pensando desde la perspectiva de las familias, de los niños, cruzando fronteras, que muchas veces no pasa y muchas veces las políticas no hacen eso, pero son ellos, si pensamos qué necesitan para tener éxito en la vida, ellos sí saben, ¿verdad? Y mucho aquí nos enseña eso. Entonces, para enfocarnos en eso y aprender de eso. Gracias, Saro. ¿Sí, Elisa? Sí, por favor. ¿Sí? Sí, bueno, mi proyecto es específico. Mi proyecto que me trae hasta aquí en México es justo de los niños centroamericanos que son considerados no acompañados y que se van hasta Estados Unidos o mismo México. Y pues la primera cosa es justo y pensar y reflexionar sobre lo que es eso que decimos que es no acompañado. O sea, en esta perspectiva, que si los niños en las otras maneras de migrar solían pues pensar que ellos eran solo los que acompañaban a sus papás, y aquí ya vemos que no, que son agentes en estos contextos. Pues, ¿qué contexto es este que ahora las instituciones de gobierno y la sociedad civil y los organismos internacionales pasan a mirarlos como no acompañados? Primero, tenemos que tener esta mirada histórica de qué es migrar desde Centroamérica hasta México y Estados Unidos. Entonces, primero, sus papás, en una idea muy lineal de la vida, que la vida no es así lineal. Entonces, sus papás primero, y ahora, pues, muchos de ellos quieren juntarse a sus papás. Pero tampoco es solo eso no justifica todo lo que estamos viendo desde Centroamérica. Vemos sí niños que se van solos, que no tienen nadie, o tiene un tío que no, pues un tío, un primo, un conocido en Estados Unidos o en México, que los hace tener ganas de salir de sus países de origen. Entonces, además del proceso histórico que nos ayuda a dar esta mirada, tenemos una dinámica que es propia, ¿no? Y también cuando decimos de estos niños no acompañados, no estamos diciendo siempre de lo mismo. Son diferentes, tienen objetivos diferentes, tienen una trayectoria diferente. Muchos de ellos hace 2 días estaban con sus vidas en sus países de origen, y por un cambio muy drástico en sus vidas, ahora llevan la denominación de migrante y la denominación de niño no acompañado, y cuánto eso los identifica en realidad, ¿no? Y además de eso, es entender también las estructuras familiares y comunitarias en estos países que hacen con que los niños sí se sientan acompañados con sus tíos, que no tienen ninguna relación consanguínea que sea, pero son sus tíos, son sus primos, y viajan con ellos, y para las autoridades están no acompañados, y cuando se vienen detenidos, ahí sí se sienten solos porque son separados de estas personas con quien confían. Y además de eso, también tenemos que problematizar que sí hay una cuestión de que los niños la migración, el desplazamiento forzado hace con que la vulneración de cualquier que sea muy fuerte. Para las mujeres
más fuerte, para los niños y las niñas todavía más. Y la idea en este tipo de migración, que la vulneración ya es demasiada, es que también se sea invisible como estrategia de ellos mismos para no ser detenidos, pero también como una estrategia de que no veamos el problema que traen consigo. Entonces esta invisibilidad que estos niños por estrategia siempre están buscando para que no van en comedores, no van en albergues de sociedad civil, entonces están todavía más vulnerados. Esto también necesita que nosotros veamos qué estamos haciendo con estos niños desde su origen, ¿no? Que salen ya por una vulneración y buscan más invisibilidad como una estrategia, pero también hasta qué punto es una estrategia de nosotros todos invisibilizarlos, ¿no? Entonces es un poco problematizar todo esto, toda esa dinámica y esos conceptos que nos hacen también, pues cuando detenidos estos niños están también muy más vulnerables porque ahora ya no están con la gente que los conocía. Ahí pues bien, y la invisibilidad y la vulneración hacen con que exista todo un aparato paraestatal, paralegal, que se beneficia de esta invisibilidad y sí los acompaña. Entonces los niños no se van totalmente solos, hay alguien que dice por dónde irse y con quién irse. Entonces, ¿qué es estar no acompañado y qué es decidir como niño salir de sus países de origen, ¿no? Gracias, Elisa. No sé si hay alguna pregunta del público. Seguimos aquí con lo que se me ocurra preguntar a mí. Entonces, creo que han planteado aquí la diferencia que pueda haber entre niñez migrante acompañada y no acompañada, pero me pregunto, ¿hay diferencias entre ser niño y ser niña para migrar? ¿Cuáles son las diferencias y los distintos problemas que pueden enfrentar ellos y ellas? Y ¿cuáles son las características de los niños y niñas que ustedes estudian? Edades, orígenes, ya hablaban que venían de Ecuador, pero ¿de qué otros países? ¿Y cuáles son las características de los migrantes de cada país? Si es que existen y si es que se puede hablar algo así. Entonces yo principalmente, principalmente trabajo con niños de la primaria y hago eso porque en Estados Unidos, al menos cuando hablamos de la política de inmigración, la idea que es que tiene el impacto en la secundaria, la prepa, pero los niños no les toca, ¿no? O que también son demasiado jóvenes o inocentes que no pueden tocar esos temas. Y yo digo, pues es la realidad de sus vidas y viene como desafíos, pero también con unos recursos increíbles para navegar el mundo y tenemos que entender los dos. Y también en Puebla trabajo principalmente con niños de la primaria y niñas y también del último año del bachiller, ¿no? Para ver esta transición. Y para decir, o sea, lo del género en Estados Unidos, no he notado tanto, que otra vez la mayoría de los estudiantes y niños que conozco allá son niños casi todos nacidos allá de padres mexicanos, pero especialmente en el retorno al nivel del bachiller, o sea, en pueblitos en Puebla, ¿no? Que uno que creció en Manhattan, Nueva York, algo así, y llegando a un pueblo más pequeño en cualquier lado, o sea, yo no quiero decir que eso es algo único de México, pero las expectativas y como realidades para las estudiantes comparada con los estudiantes, o sea, sí son diferentes. Y especialmente para mí, yo veo como antropóloga, miro mucho a cada persona como persona y tiene mucho que ver con también como si es alguien muy sociable, si es alguien como muy tímido, ¿no? Entonces, depende mucho también de esas características, del impacto de regresar a un lugar muy diferente y cómo es el proceso. Entonces, yo personalmente de género no veo tanto de diferencia, pero puedo imaginar casos en que sí, obviamente van a platicar más de eso.
En mi caso sí hay diferencias enormes. Hay también grandes cosas en común. Por ejemplo, una de las cosas que se comparte entre niños y niñas estoy hablando ahorita específicamente de los jornaleros, por ejemplo, es el gran compromiso y de sentido de responsabilidad que hay en los niños jornaleros de trabajar y de migrar para apoyar a la familia, para literalmente hacer posible la reproducción de la vida social y económica de su familia. Niños y niñas comparten con la misma intensidad la responsabilidad de cubrir, por ejemplo, los gastos de los hermanitos pequeños, de trabajar para comprarles mochilas, calcetines, o para que ellos puedan tener cosas que ellos no tuvieron. Lo pueden leer en los testimonios que van a encontrar ahí. Y diferencias también hay enormes. El peso de la migración, y aquí me voy a referir a la migración interna de jornaleros, a la migración de tránsito internacional. El peso de la violencia de la migración puede ser muy diferente en el sentido de que las niñas son atacadas sexualmente casi de facto al migrar, ¿no? Hay niñas centroamericanas que saben que van a ser abusadas, van a ser violadas y toman anticonceptivos para salir. Esa es parte de la preparación, de prepararte para ser migrante, que es algo que a los niños no les pasa. Pero los niños están migrando desproporcionadamente porque las pandillas en sus regiones de origen están reclutándolos para el narco. Eso les pasa también a las niñas, pero está pasando más a los niños. Y quienes han podido estar de cerca de la caravana centroamericana, yo le comentaba a Elisa ahora que tuvimos la chance de estar con ellos y de conversar. Es un éxodo de los jóvenes, de los adolescentes varones. Es absolutamente impresionante y es muy fuerte ver que lo que está sucediendo está produciendo un éxodo de los niños y de los adolescentes varones de Centroamérica. Están migrando en proporciones que probablemente no se habían visto. Yo no sé qué tanto podemos hablar cuantitativamente porque es muy difícil, pero es muy impresionante cuando llevas 10 años trabajando el tema y has estado en distintos lados y ves estos fenómenos de niños y jóvenes entre 15 y 25 años saliendo en grupos enormes de sus comunidades. Eso les está pasando a los varones, ¿no? Las niñas están quedándose a sufrir otras consecuencias, ¿no? Otra cuestión que es muy diferente es que en el caso de la migración interna jornalera, la migración impone a las niñas una cuota muy importante de desgaste y de violencia cuando al trabajo jornalero se suma el trabajo doméstico, por ejemplo, cuando al migrar en el tránsito te quedas como la responsable de cuidar a los hermanitos, de darles de comer, de lavar la ropa, de hacer tortillas para los hermanitos. Y a los niños les pasa que cuando migra el padre podrás tener 11 años, pero te conviertes en la cabeza de familia. Eso es lo que les pasa a los padres, es lo que le pasó a Epifanio, que migró a los 8 años junto con su madre y sus 2 hermanas, y su padre estaba ya en Estados Unidos y él era la cabeza de familia, y él caminó 4 días en el desierto sabiendo que él era el que tenía que proteger a su mamá y a sus 2 hermanas. Entonces pueden imaginar el peso, la carga psicológica y hasta física que puede ser para un niño, ¿no? Que tiene que cumplir con este rol. Entonces sí hay diferencias muy, muy importantes y coincido con Sara que como puentes entre esas diferencias hay que ver también digamos lo que es estructural y lo que es compartido para niños, niñas como población y como grupo social. Sí, esto que Valentina tocó es imprescindible en pocos días en campo y poca lectura que tiene. Sí, los
las cuestiones motivadoras de los niños centroamericanos que salen, que migran no acompañados. Sí, de hecho, hay un marcador de género muy fuerte, que las niñas por violaciones sexuales y cuestiones relacionadas a eso, y los hombres, los varones, los niños, por esta cuestión de las pandillas. Entonces, el marcador de género está ahí, pues ya muy fuerte. Pero además de eso, también hay los casos de reunificación familiar, y que pues lo poco que vi en campo, pero lo mucho que ya la literatura ya apunta, es que primero también van los niños y después van las niñas, porque las niñas también se quedan ahí con los hermanos menores o con sus abuelos. Entonces, eso también es una cuestión que eso puede ser una decisión familiar marcada por género, pero todavía a concluir, ¿no? Pero otra cosa es que las niñas suelen decir que trabajan desde muy temprano. Pues no reconocen como trabajo, pero sí desde los 4 o 5 años tiene orgullo de hacer tortillas, de cuidar de la casa, de cuidar de los hermanitos. Y los niños pues siempre apuntan como 10, 12 años cuando empezaron a ayudar a sus papás en sus labores de oficinas y talleres de cosecha y todo. Pero además de eso, también el marcador de género es algo que está en las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, me tocó que como mi investigación son en los centros donde ya fueron detenidos estos niños centroamericanos aquí en México, ya están separados por ser niño o ser niña. Y en eso ya se aparece una diferencia en nuestra plática, en lo que dicen, todo eso. Entonces también hay un marcador que no es solo, no viene solo de ellos, pero de una estructura gubernamental y social que ya, pues por motivos también sabemos, ¿no? Por violencia de género y todo eso ya están separados, ¿no? Y pues, de manera general, este público es un público que viene creciendo, y desde 2014 se pone esta idea de una crisis humanitaria de los niños centroamericanos no acompañados, pero eso no es novedoso, no es de 2014 que empiezan a salir los niños no acompañados. México era lo que más enviaba a sus niños de manera no acompañada a Estados Unidos, y lo que pasó es que sí, los centroamericanos no solo alcanzaron a los mexicanos como los pasaron, y pues la idea de los gobiernos es que ser niño es hasta completar 18 años. Entonces la gente me preguntaba, no, entonces ¿por qué son puros varones de 15 a 18 años que están migrando y por eso toda esta crisis? Pero en realidad no. De 2015 a 2016 tuvimos un crecimiento de niños con menos de 12 años de más de 300% de un año a otro, y están como una medida de casi 40% de los niños tienen menos que 12 años. Entonces cada vez más estos niños, hombres, niños varones, tienen que salir más temprano de sus casas, y las niñas igual, ¿no? Entonces es más o menos. Ahí los países principales son Honduras, El Salvador y Guatemala, que tiene mayor cantidad de niños, pero no podemos nos olvidar de los otros que también envían los niños, como Ecuador, Belice, Nicaragua, en mucho menor número, pero también tiene sus problemas, y tenemos que poner vista de esto antes que sea una nueva crisis humanitaria, ¿no? Gracias. Rolando. Yo quisiera preguntarles, ante este panorama y estas problemáticas, y ustedes también por estar en políticas públicas, ¿quién va a mitigar, ya digamos, no resolver este problema, ¿no? ¿A quién le toca? El gobierno, ya sabemos, pero ¿qué en específico, no? Y desde la academia, los estudios que realizamos y que pues son muy buenos, pues de repente sí puede haber como un hueco, ¿no? Un vacío entre las políticas y lo que realizamos. No sé si hayan pensado ustedes como cuál es el camino, y yo creo que obviamente esto es un inicio, o es un punto importante, ¿no? El exponerlo, pero no sé si nos podrían hablar un poquito de lo que han pensado que sería como una ruta para acercar esta problemática, a mitigarla, resolverla un poquito, ¿no? Gracias. ¿Alguien más?
Federico. También bajo estas circunstancias no nos obliga a pensar la educación de otro modo, porque el esquema común que tenemos es que los niños crecen, empiezan a educarse en su casa, luego siguen un proceso de educación escolar por diferentes números de años para incorporarlos a los procesos sociales, a los procesos productivos. Pero aquí no veo, o sea, a menos que pensemos la educación de otro modo y a menos que pensemos los procesos educativos escolares de otra manera, no sé qué, o sea, esto no lo entiendo, pues cómo hacer para educar y además, si queremos entender, tenemos que pensar los procesos educativos de otra manera, los procesos formativos de otra manera. Lo que cuentan y lo que se ve en las fotos y en los testimonios, dice, pues estos niños, pues a lo mejor ya ni necesitan ir a la escuela, ¿sí? O sí necesitan ir a la escuela, y si necesitan ir a la escuela, ¿para qué? ¿Y cómo? Sí, un poco en la misma línea de las políticas, o sea, hay una política educativa consistente, coherente para estos niños migrantes, o no hay esa posibilidad. Sí, perfecto. Entonces, para mí, la primera pregunta es más o menos, ok, podemos ver el problema, pero ¿cuál es el camino para buscar una solución, no? Y puede ser podemos ver, para mí personalmente, o sea, el gobierno de Estados Unidos en este momento no es tan útil en ver como tantas soluciones en cosas de estudiantes binacionales. Yo digo binacional porque para mí así son ciudadanos de los dos países y tenemos que pensar en cómo que tienen vidas en los dos países, ¿no? Para mí algo bonito es como con los académicos, al menos, es que estamos en conversación, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas en México y estamos diciendo, ok, cuando pensamos en la política de educación, cada país es como, pues yo tengo mis fronteras y no me importa, cuando este niño se va, pues no es mi responsabilidad, te toca, ¿no? Pero la realidad es que los niños que conozco yo, o sea, muchos nacidos en Estados Unidos, vienen a México por un tiempo, pero con planes de, si tienen documentos de Estados Unidos, de regresar a Estados Unidos para estudiar sin sus padres de familia muchas veces porque no pueden regresar en el futuro. Entonces tenemos que pensar, pues no es tan difícil ponernos en conversación pensando cómo es el sistema académico de Escuela de México y de Estados Unidos y qué podemos hacer para apoyar a los estudiantes que cuando llegan podemos reconocer los recursos que traen con ellos. O sea, en este momento el proceso en México llega un niño y es para decir qué contenidos sabes y puedes probar en español, y si no lo sabes, pues tienes que aprenderlo. No está tratando de entender qué sabes, cómo sabes pensar. Si tú entiendes cómo pensar como críticamente de la historia, pues si tienes esta habilidad lo puede transferir así a hacerlo como en la historia de México, digamos. Y creo que algo muy bonito de los académicos, que muchas veces el gobierno y las noticias tenemos como estereotipos no tan definidos de la realidad. Y puedo decir más en Estados Unidos, pero si pensamos también en centroamericanos en México y todo, que nunca entendemos como la profundidad de las experiencias. Y algo que estamos tratando de enseñar todos con el trabajo, no solamente con publicaciones académicas que 5 personas leen y ya todos los estudiantes como ya no quiero ver más de eso, pero en una forma más visible es entender las experiencias y que los niños están tomando las mejores decisiones en las circunstancias en que están, y también sus familias están haciendo eso. Y muchas veces con cosas de migración y inmigración, la parte de la humanidad de la persona se pierde en las noticias y el gobierno, ¿verdad? Entonces esto es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, ya de allá pensando, pues
hay muchos de nosotros que trabajamos en cosas activistas, en organizaciones para buscar soluciones cuando tenemos como, pues tal vez el gobierno no está pensando tanto en esas cosas, que son otros caminos para llegar. Y para mí la solución no es fácil, o sea, es para ver, para mí en cosas educativas, cómo llegamos a eso, y es para empezar a tener conversaciones sobre las políticas. Y por ejemplo, yo acabo de publicar como un toolkit para maestros en Estados Unidos que trabajan con familias mexicanas para explicar si las familias están pensando en regresar porque quieren regresar o porque tienen que regresar, cómo navegar las decisiones de pues si sus niños vienen y van a estar en la escuela aquí. Y estamos tratando de hacer cosas así también para abrir la conversación, porque muchas veces hay tanto miedo de tocar el tema, especialmente en las escuelas, entonces así para empezar al menos. Bueno, la pregunta que hace Rolando me parece súper pertinente. Esa debe ser siempre el horizonte hacia el cual trabajemos, responder esas preguntas, ¿no? Y en realidad hay mucho que se podría decir. Creo que algo que está quedando cada vez más claro es que la solución nunca va a llegar reforzando las fronteras, porque siempre va a haber estrategias y lamentablemente esas estrategias para seguir cruzando las fronteras van a provocar muertes o van a provocar daños y dolor y pérdidas de vida o rupturas de familias. Desafortunadamente, como dice Sara, estamos en un momento en el que las relaciones bilaterales no están en su mejor punto. El gobierno mexicano ha hecho un pésimo papel para avanzar una agenda binacional, y en realidad creo que para responder a la pregunta crucial de Rolando, lo primero que hay que hacer es decir, esto no se va a solucionar con regímenes punitivos de cierre de fronteras, pero lo segundo es decir, no podemos seguir pensando en estos fenómenos como problemas nacionales. Necesitamos absolutamente trascender a un plano en el que cualquier solución es pensada en el ámbito internacional, transnacional, y eso requiere una cooperación entre naciones pues que hasta ahora no se ha dado. México y Estados Unidos están atorados desde hace décadas en una agenda binacional, en un acuerdo migratorio que nada más no se mueve. Y entonces, bueno, el reto es, si no se está moviendo desde esas altas esferas del gobierno, entonces ¿cómo lo movemos con otro tipo de iniciativas desde la sociedad civil y desde la academia? Uno de los riesgos que yo veo ahí es que desde la sociedad civil y a veces desde la academia construimos soluciones humanitarias, ¿no? Que no quiere decir que no sean importantes. Con la caravana ahora en Hermosillo se ha visto la importancia que tiene esa respuesta humanitaria de solidaridad, de ir y donar y estar ahí, llevar comida y mover a la Cruz Roja y hacer atención médica. Es absolutamente indispensable que hagamos eso, pero no son esas respuestas humanitarias las que eventualmente van a mover las estructuras para que los fenómenos empiecen a cambiar. Se necesitan respuestas políticas y respuestas económicas. En el caso de los jornaleros, lo que me ha tocado ver es ¿qué es lo que está provocando que los niños migren y tengan que trabajar? Los bajísimos sueldos de sus padres. No es cierto que el trabajo infantil jornalero es provocado por la ignorancia de sus padres, que es algo que se dice mucho y se dice desde esferas gubernamentales, empresariales y a lo mejor desafortunadamente académicas. Los niños jornaleros migran y trabajan porque sus padres ganan pésimos salarios y simplemente no pueden mantener a sus familias. Ante esto hay muchos empresarios y el gobierno federal está promoviendo cosas como incentivos distintivos para las empresas que desincorporan a los niños. Entonces ya no emplean a los niños, pero ¿qué está pasando? Los niños se quedan en sus comunidades en condiciones de pobreza todavía. Entonces están oportunidades para esas familias en condiciones de extrema pobreza, pero son políticas focalizadas, muchas veces desarticuladas, y el problema es que no están moviendo las estructuras de la inequidad y las estructuras que provocan la desigualdad. Y mientras eso no se mueva, los niños van a seguir teniendo que huir
de sus regiones de origen y tomar las decisiones que están tomando al migrar. Eso por una parte, y por la otra tenemos que ver que una de las formas de avanzar hacia una solución, aparte de las que ya dije, no podemos caer en regímenes punitivos. Esto es una solución, exige respuestas transnacionales. La tercera es, los niños están saliendo para la migración en tránsito e internacional porque quieren estar con sus familias, están buscando cumplir el derecho humano de estar con sus padres y sus madres. Entonces, un primer paso para desatorar, por ejemplo, el atascadero en el que estamos es garantizarles a esos niños el derecho a tener una familia. Entonces, empezar trabajando por qué tipo de políticas de reunificación familiar necesitamos crear y poner todo lo demás en un segundo plano. Ok, si todo lo demás nos cuesta muchísimo trabajo resolverlo, ok, pero privilegiemos que los niños tienen derecho a estar con sus padres y sus madres. Gabriela Oliveira, que es una de las que contribuye a esta investigación, ha investigado la maternidad transnacional. ¿Qué pasa en esas familias que la mitad de los hijos están en México y la otra mitad en Estados Unidos? Hay muchas investigaciones que hablan de generaciones enteras de niños, por primera vez en la historia, que están creciendo lejos de sus papás. No que los papás se murieron en la guerra, no que hubo, como en Canadá y en Australia durante la colonización, un esfuerzo de los colonos de arrancar a los niños de sus padres. Ni siquiera nos estamos refiriendo a esos casos extremos. Y hay millones de niños, generaciones enteras, que están creciendo sin su padre o su madre o sin ambos padres, por cosas que sí podríamos resolver, por condiciones en las que nos podríamos sentar a platicar, no por desastres naturales, no por guerras que a veces, me explico, o sea, ahí estamos perdiendo la posibilidad de hacer un gran cambio y de mover y desatorar la política binacional, y me parece que sería fundamental empezar por ahí. Gracias. Y pues sí, me parece que no podemos hacer investigaciones como estas sin pensar qué transformaciones sociales estamos mirando, ¿no? Pues aquí tengo un rol muy delicado, que no soy de nacionalidad mexicana o de Estados Unidos o de Centroamérica para decir. Entonces, pues sí, voy a escoger algo más diplomático, pero no solo diplomático, pero en realidad me parece que no hay solo un agente que es capaz de cambiar toda estructura. Hay papeles diferentes a cada quien. Entonces sí hay el papel de la academia de tornar visible, pero no solo tornar visible en un lenguaje académica, pero por ejemplo esta exposición es un acercamiento a la comunidad para que sí vea el problema e entienda un poco con más profundidad y no con tantos, no sé, estereotipos y unas ideas que se suman en el imaginario de qué es el migrante. Entonces el migrante es alguien que pues si puede, no sé, rechazar de alguna manera, ¿no? Entonces eso es también una mirada importante. Y sí, también los agentes públicos que tienen el contacto cotidiano y diario tienen un papel importantísimo, no como solución, pero también para evitar más problemas que ya tenemos en todo este proceso. Y pues la sociedad civil y los agentes humanitarios tienen también su papel de tornar visible y también tornar todo este viaje un poco más menos vulnerado, ¿no? Porque una cuestión es, la solución no debe ser mirada como no dejar que los niños migren. Eso también no es una solución, porque la gente debe poder sí decidir, pero decidir no por una decisión de desplazamiento forzado. O sea, tú tienes la alternativa de aquí morir mañana o huir. Eso no es una decisión que se toma, pero no es la que se debe tomar, ¿no? Se debe tomar, no, sí, quiero trabajar ahí, quiero vivir más cerca de mis papás. Esos son otros tipos de decisión, ¿no? Una otra cuestión también es que, como decía Valentina, las fronteras nacionales no pueden ser la mirada también para este problema, ni siquiera para poner más muros,
ni siquiera cómo desde ahí entonces me acerco de mi frontera nacional y aquí soluciono el problema, porque el problema es muy más grande que las fronteras nacionales. Y en una perspectiva histórica, cuando los países se juntan, los gobiernos de estos países se juntan intentando hacer una mirada para solucionar el problema, por ejemplo, lo que pasó en 2014 fue juntarse los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos para un gran nuevo plan de desarrollo que es igualito de todos desde los 80, que todo el dinero se va justo a militarizar las fronteras de estos países y además de eso traer más empresas para estos países como un desarrollo económico, pero son empresas que están con una mirada de explotación de mano de obra, que no están pensando en una mano de obra calificada, con buenos sueldos, y ahí la gente se queda, no, pero ser explotada, y muchas de las veces también estas empresas van a provocar desplazamiento forzado, porque van a explorar minerios y lo que sea. Entonces son siempre soluciones que en realidad siempre agravan el problema. Entonces, es mirar de otra manera los gobiernos, pero la sociedad civil y todos los demás involucrados de alguna manera, forzar que estas respuestas ya no se puede porque vamos cada vez más tornar eso más difícil. Con la cuestión del proceso educacional, sí, eso es una respuesta, pero la estructura toda ya está forzando que estos niños y sus padres no van a tener un mercado de trabajo, no van a tener oportunidades, derechos humanos, no van a tener una otra estructura de violencia en sus países. Entonces sí es uno de los puntos, pero solo no se puede pensar que entonces es una decisión mal informada o sin todo el conocimiento que necesita. Es más que eso, ¿no? Es todo un rol que está pues más estructurado que los propios individuos, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, felicidades por esta exposición. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el papel que han desempeñado las organizaciones religiosas? Hace un momento, Valentina, tú hablabas de esta importancia, o sea, ¿cuál ha sido ese enfoque que han tenido las iglesias? Porque yo me quedé sorprendida con la caravana que está la iglesia católica y la iglesia cristiana hermandadas por esta causa humanitaria, ¿no? Por esta crisis humanitaria, mejor dicho. Gracias. Pues a riesgo de decir tal vez algo sobrepasado, porque no es que sea un especialista en el tema, porque soy académica y tampoco es que mis experiencias han estado totalmente volcadas ahí, pero por lo que he podido experimentar y conocer, me parece que las organizaciones religiosas son las únicas que están poniendo manos a la obra y están en términos de estos casos de emergencia, pudiendo temperar al menos tantito el dolor y la precariedad, y están pudiendo frenar estas políticas súper agresivas de criminalización de la migración indocumentada. Me refiero a estos casos de emergencia, como es una caravana en la que comenzó siendo 2,000 personas, a Hermosillo llegaron alrededor de 600 y nos tocó estar ahí el día que se bajaron del tren, el día que llegaron los niños, hubo niños que tuvieron que ser hospitalizados, venían en condiciones físicas y de hambre y de cansancio extremas, y si no fuera por las organizaciones religiosas, yo no tengo idea cómo nos hubiéramos podido articular para paliar, aunque sea tantito, esa hambre, ese cansancio, esa enfermedad, porque nadie tiene la capacidad, la entrega hasta ahora de ofrecer esa respuesta y esa capacidad de convocatoria y de articulación. Me parece algo extremadamente importante, ¿no? Del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, el nuevo movimiento Santuario, que es un nuevo movimiento que recupera prácticas, me parece que de los años 60 y 70. Las iglesias ahorita en Nueva York, en Colorado, en varios estados de Estados Unidos, son las únicas que están pudiendo hacer una intervención de emergencia otra vez para frenar las deportaciones, sobre todo de madres
indocumentadas que ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos o hijos indocumentados también, y que les llega la orden de la Corte Migratoria de que tienen que salir del país, y los únicos que están pudiendo ofrecer tantito espacio para contrarrestar esas políticas hiperagresivas y criminalizadoras, las únicas que tienen el potencial ahorita son las iglesias. El trabajo de Cintia Santos Briones, que es la que documenta la historia de Amarilis, búsquenlo en internet. Ella está documentando el movimiento Santuario y cómo están pudiendo proteger a madres centroamericanas de la deportación. El problema es que no alcanza, o sea, están pudiendo proteger a un puñado de madres en un país donde hay miles de migrantes indocumentados o millones de migrantes indocumentados, pero definitivamente creo que nos deberían de llamar, de convocar a tomar cartas en el asunto y a tener a lo mejor la capacidad, uno, de articularnos, y dos, de poner el cuerpo, ¿sí? De poner las manos, de poner el trabajo a hacer algo, ¿no? Siempre hay algo en lo que podemos aportar. Ahora, siempre me parece muy importante no perder de vista que hay una respuesta humanitaria de emergencia que tiene siempre que estar acompañada de una respuesta a largo plazo, de un cambio de las estructuras de explotación, de desigualdad y de violencia que finalmente son las que están expulsando a los migrantes de sus regiones de origen. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. También muchas personas que están agregando a la... Gracias. Otras personas que también sí se están agregando a la migración son las personas trans, que también sufren la violencia o todo ese tipo de cosas, y también desde Centroamérica están migrando, pero también ellos están sufriendo toda esa violencia en el transcurso de la migración por ser trans, y creo que también ahí tenemos que tener políticas públicas para poder proteger a los trans, y creo que no se ha hecho mucha investigación o no se ha hecho, casi nada para poder ayudarlas o ayudarlos, y creo que eso también deberíamos estar en las pláticas ya de la migración, porque no se escucha de ellos o de ellas. Sí, y pues toda la comunidad trans de una manera más amplia también, ¿no? Lésbicas, bisexuales, la comunidad LGBTT, sí, no, de hecho, es una minoría que está invisibilizada en la academia, está invisibilizada en las políticas. Nos tocó en la caravana, sí, ahí había un grupo grande, pues que se fue cada vez más pequeño a lo largo del percurso, que fue la caravana transmigrante, y que justo intenta visibilizar eso, porque sí, sus motivos muchas veces, y la gran parte de las veces, es justo su cuestión de género y sus identidades de género y sus orientaciones sexuales, que en estos países, por sus tradiciones, y estamos en toda América Latina con estos problemas, pero ahí toda cuestión de violencia, de las pandillas, de todo eso, hace con que todo eso sea todavía más fuerte, y sin duda sí nos falta muchísimo alcanzarlas, y sus historias justo de muchas tentativas que sí, pues que estas personas se adecuen a las pandillas y las maras, son durísimas y fortísimas. Estoy intentando, me acuerdo del trabajo de una antropóloga que fue increíble, pero no estaba trabajando con las trans, estaba trabajando con las mujeres en las pandillas, y le tocó un caso, y ahí describió este caso de una mujer trans y todo que sufrió en la pandilla y cómo estaba huyendo. Entonces voy a ver si encuentro ahí, porque sí, es como un caso de todo que ella ha documentado, y sí necesitamos todavía caminar mucho más en esto. Hola, buenas noches. Bueno, yo vengo del sistema DIF Sonora, en representación de la directora Karina Zárate y el procurador Wenceslao Cota.
y me llama mucho la atención que decían de que a lo mejor el gobierno no estaba enterado, no estaba pensando en esto, y no, claro que sí lo estamos, y estamos muy preocupados y ocupados en esta temática. En el DIF Sonora se trabaja con niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados repatriados desde el 2004, con el programa Camino a Casa, que acá lo traigo. Este programa es una respuesta, es una política pública permanente que además está creciendo. Nosotros trabajamos con un protocolo, ahorita que mencionaban a la comunidad LGBTIQ. Tenemos un protocolo que está respaldado por el DIF Nacional, UNICEF, el ACNUR, la OIM, y este protocolo tiene una diferenciación entre los perfiles. Algo muy importante es que uno de estos perfiles es el de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a esta comunidad. Y nosotros ya hemos recibido a niñas, niños y adolescentes que enseñan una identificación que dice Jorge, pero dicen las niñas, quiero que me digas María y quiero dormir, me gustaría en la recámara de las niñas, y así se hace, porque nuestro protocolo nos pide no revictimizar, informar sobre una vida libre, sobre el derecho a una vida libre de violencia. Yo creo que estaría bien que nos enteráramos un poquito todos que realmente en el gobierno las cosas se están adecuando a los compromisos internacionales que tenemos en la materia de derechos humanos. Ya las cosas no son como antes, ya no hay un paradigma de la situación irregular, ya el funcionariado, todos nos estamos capacitando en las doctrinas de la protección integral. Ya las niñas, niños y adolescentes ya no son menores migrantes, son niñas, niños y adolescentes, y cuando a la directora le preguntan de menores, ella dice niñas, niños y adolescentes, y siempre visibilizamos que hay mujeres y que son 30%, pero que ahí están, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, si bien históricamente el programa de Camino a Casa acá en Sonora se ha concentrado en población migrante nacional, porque así había sido, en esta administración nos dimos cuenta que cada vez había más centroamericanos, como bien lo explicaban a la perfección, principalmente Guatemala, Honduras, El Salvador, y que estaban acá recluidos en las estaciones migratorias, en unos galerones, celdas que no tienen nada que ver con los derechos de la niñez y adolescencia. Se trabajó en esto. En agosto del año pasado la gobernadora puso la primer piedra de un albergue que se llama Tino Touch, que se va a inaugurar en próximos meses. No soy la autoridad indicada, ¿no?, para dar esta información, pero pronto viene este albergue, que es un albergue en donde están trabajando procedimientos con el ACNUR. Entonces yo creo que de verdad sí hay que sentirnos un poquito optimistas, porque el gobierno sí está trabajando. Tenemos una gobernadora que está muy ocupada de esta problemática. No están ustedes solos, los académicos, y pues es el mensaje que yo tengo la instrucción de traerles, que nos sumemos, que aprovechemos estos tiempos en donde la voluntad política está en la mesa, en donde estamos trabajando, y necesitamos de personas como ustedes, y que sus trabajos no los lean 5 estudiantes. A nosotros también nos interesa porque son trabajos valiosísimos, y qué padre que sean miradas internacionales. Entonces, pues tienen las puertas abiertas con nosotros. Pues muchas gracias. Sí, no, qué bueno que todos los diálogos son necesarios, sí, sin duda. Y pues no sé, la idea, lo que tengo hasta en este momento es ver cómo la gente que trabaja junto, pues persona a persona, cara a cara, son personas que sí están súper involucradas en este trabajo. Pues hasta ahora me tocó con el sistema DIF, pero de Tamaulipas, y la gente sí hace lo que puede, y también hay problemas estructurales de gente, de tener pues no medios, recursos para hacer más que eso, sí, pero el interés y sí el cambio cada vez se siente, como estos protocolos y esta visibilidad que los organismos internacionales dan también a la cuestión en México, nos ayudan a dar pasos cada vez más adelante de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes. Lo que quería decir con respecto del gobierno es una idea de una política nacional más
más grande junto a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, por ejemplo, de cómo hacer para, por ejemplo, no poner más y más armamentos en la frontera y para hacer con que la detención pues sea cada vez menos un problema visto para los niños, como la policía me agarró, no sé qué va a pasar, no sé, es una situación de trauma. Entonces, mismo cuando llegan ahí, ya pasaron por una serie de violaciones, de situaciones de trauma, que sí tenemos muchos pasos todavía adelante, y sí estamos justo la idea de una academia con una perspectiva de transformación social, eso se puede hacer junto, ¿no? Trabajando, entonces, conociendo a la gente que trabaja en esos albergues humanitarios, de sociedad civil, de gobierno, y juntos ahí intentar dar la mirada más apropiada y las posibilidades de soluciones que, como dice, no va a ser un agente que va a cambiar todo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por toda su perspectiva desde hacia adentro, que sí será increíble poder conocer, y estamos súper disponibles. Yo quisiera añadir a eso, me parece muy afortunado que hayas intervenido, porque a los académicos la verdad es que muchas veces somos los primeros en que nos quedamos escribiendo sobre estas cosas, ¿no? Y teniendo una capacidad, nos jactamos de esta capacidad que tenemos de ver procesos y profundidad y analizar y explicar las cosas de fondo, y desafortunadamente muchas veces de ahí no pasamos, ¿no? Y luego no sabemos cómo toda esa gran explicación y esa gran idea convertirla en propuestas, ¿no? Y me parece que es absolutamente fundamental, y creo que cada vez más se dan esos escenarios en los que tenemos que conjuntar esas distintas habilidades que vamos desarrollando, esos distintos públicos y ámbitos en los que nos movemos, para ponerlos en diálogo y ponerlos en sinergia, y me parece que no hay de otra. O sea, me parece que esa vieja, rancia separación en la que yo no creo entre la academia, la sociedad civil o las ONGs y el gobierno, por un lado, ha probado que es terrible esa separación, ¿no? Y que definitivamente no la vamos a armar si no trabajamos juntos. La cuestión aquí es que eso se dice fácil, y creo que a veces es tan difícil poner a Trump con el gobierno mexicano a trabajar como poner a un académico que se tarda 25 años en pensar un problema con gente que está construyendo las políticas públicas y tiene que reaccionar mañana, ¿no? Y la realidad se mueve mucho más rápido que nuestra capacidad, aunque si bien mencionas, hay ya una serie de lineamientos internacionales que están teniendo la capacidad de ver esto antes de que pensemos cómo reaccionar, ya está siendo visibilizado, está siendo puesto ahí. Entonces me parece que definitivamente, respondiendo a Rolando y respondiéndote a ti, tu nombre otra vez, perdón, Carmen, me parece clave que visibilicemos que es hacia ahí, en ese sentido en el que tenemos que trabajar, y creo que tenemos que trabajar poniendo el ejemplo, con la apertura, ¿no? De escucharnos, de valorar las habilidades que tenemos, ¿no? Y de ponernos a trabajar en conjunto. ¿Alguien más? No sé si alguien más. Bueno, hace unos días aparecía en la prensa la nota de que con motivo del Día del Niño, el INEGI había sacado las cifras más recientes y decía que 5 de cada 10 niños en el país vivían en condiciones de pobreza, y si eran indígenas la situación empeoraba porque 8 de cada 10 vivían en pobreza. Así que esta es un caldo de cultivo para la migración forzada, para que los niños se vean obligados a desplazarse a otros espacios donde puedan tener condiciones de vida más digna. Y evidentemente las soluciones mágicas no existen, pero creo que tendríamos que empezar a dialogar la academia junto con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas para buscar soluciones que eviten que se nos sigan yendo los jóvenes a morir en el desierto y en otros espacios. No sé si alguien más. ¿Concluimos? Y bueno, me parece tal vez, yo les invito mucho a
ver, por ejemplo, el trabajo de Sara, que justamente su trabajo es un ejemplo muy claro de cómo esta cooperación entre ella está muy modesta ahorita, pero es justamente un ejemplo de esta cooperación entre academia, escuelas, o sea, sistema escolar gubernamental, de cómo se está trabajando de maneras súper afortunadas, muy creativas y muy productivas, justamente para no quedarnos atorados en esto te toca a ti, esto me toca a mí, esto tú haces, ¿no? Justamente cómo están puesta toda la voluntad, todos los recursos, sean escasos o sean muchos, están puestos todos ahí para que estas cosas avancen y se creen metodologías colaborativas. Entonces yo resaltaría dos esferas muy importantes que probablemente sean en las que podamos seguir avanzando para desatorar este tipo de cosas. Una es la educación. Me parece que nadie podemos negar que la educación es una cuestión fundamental y puede justamente servir como un terreno de diálogo, ¿no? Por una parte, y por la otra es esta cuestión de la familia como un derecho humano, ¿no? O sea, podremos decir mil cosas y podremos estar en miles de desigualdades, de opiniones, ¿no? Pero reconocer el derecho de los niños a tener una familia, o sea, eso no está en cuestión, ¿no? Y el derecho de los niños a una educación y el derecho de los niños a una vida digna, ¿no? Eso no se cuestiona. Entonces hay ese tipo de planos en los que trabajos como el de Sara, por ejemplo, nos muestran cómo todos los obstáculos han sido analizados y han sido puestos a trabajar para producir pues estas iniciativas, ¿no? Sí, pues si no hay alguna otra intervención, muchísimas gracias por su presencia y nos despedimos y que pasen ustedes muy buenas noches.